Adendas. Muchos temas se nos quedaron en el tintero, es decir, en el keyboard. Y sin embargo, por su importancia merecen ser tratados y por su relación estrecha con los ya expuestos. Que tengan sus oportunidades entonces, fuera de los capítulos, ¿le parece? España, cuna del liberalismo clásico. Los sedicientes libertarios de hoy en día ya no se centran en el concepto firme y claro de, abro comillas, gobierno limitado, cierro comillas, sino en los términos imprecisos, vagos, gaseosos y románticos de, abro comillas, amor a la libertad, cierro comillas. Es un error y grave. Por eso pierden. Muchos creen que la idea liberal nació en el mundo anglosajón y en el año 1776, mismo de la independencia de Estados Unidos y la publicación de, abro comillas, La riqueza de las naciones, cierro comillas. Formidable alegato de Adam Smith contra el mercantilismo y a favor de la libertad económica. O en el año 1668 de la, abro comillas, gloriosa revolución, cierro comillas, en Inglaterra contra Jacobo II, que produjo la Declaración de Derechos de 1689. O en el año 1215 de la Carta Magna, una más antigua declaración de derechos que los nobles ingleses arrancaron al rey Juan sin tierra. Pero España tenía declaraciones de derechos 100 y 200 años antes en sus fueros, entre comillas, como apunta mi maestro Alberto Venegas Lynch. Entre otros, los de León en el año 1020, de Burgos en el año 1073, de Toledo en 1085 y de Zaragoza en 1115. Los derechos de los ciudadanos entonces eran concebidos y declarados como prohibiciones expresas a los reyes y gobernantes, único medio para limitar sus atribuciones y poderes. La idea era clarísima y bien plantada en los autores de la Escuela de Salamanca. Y en 1812, cuando las Cortes de Cádiz dictan una constitución con firmes límites a los poderes políticos. Por eso, en reemplazo del término Whig, entre comillas, usado hasta entonces, el mundo anglosajón adoptó el término liberal, entre comillas, que se popularizó y se globalizó. Pero en el siglo XX, los socialistas anglosajones les secuestran la palabra y se la apropian hasta hoy, lo cual muestra que los liberales de habla inglesa no son buenos custodios de la tradición ni del léxico del gobierno limitado. La pregunta es, ¿cómo apareció la idea de gobierno limitado en España durante los siglos XI y XII? Respuesta: la llevaron los judíos y los árabes. Fue una cabal expresión de la convivencia real y efectiva de, abro comillas, las tres culturas, cierro comillas. En realidad, abro comillas, las tres religiones, cierro comillas. Por 700 largos años hasta 1492.
las religiones pueden convivir, o al menos las tres monoteístas, cuando sus líderes no permiten que se las use como pretexto para el estatismo. Sus adeptos querían coexistir, y sin claros límites al gobierno no hay convivencia posible. ¿Cuál de las tres culturas hubiese dominado un gobierno sin límites? ¿Cuál hubiese impuesto su cosmovisión por la coacción y la fuerza? La idea de gobierno limitado se incubó en la Escuela de Traductores de Toledo, interesante y colorido grupo multicultural, entre comillas, de judíos, cristianos y árabes, cabal expresión de armoniosa convivencia sin abdicaciones y sin relativismos ni sincretismos. Compare usted con el Medio Oriente. Hoy la paz es imposible porque los socialismos árabe y sionista no pueden convivir, pero la religión no es el problema, tampoco el fundamentalismo, entre comillas, religioso, sino el socialismo. Cualquier religión, monoteísta o no, puede ser políticamente utilizada, como la religión civil de Rousseau, por Robespierre y sus secuaces. El sionismo no es una religión, es el judaísmo político, no el judaísmo religioso, que son observantes de la Torá, ni el judaísmo étnico o racial, que son los nacidos judíos, ni el judaísmo espiritual, o sea, los cristianos nacidos de nuevo, las, abro comillas, ramas insertadas en el lugar de las ramas desgajadas, cierro comillas, que se puede encontrar en Romanos 11, en la teología de Pablo y del autor de Hebreos. Aunque la Escuela de Traductores de Toledo no era una escuela, sus integrantes no fueron traductores profesionales ni todos de Toledo. Vea usted. Primer punto. Fray Domingo Gun di Salvo, Juan Hispano, el rabino Yehuda ben Moshe, Germán el Dálmata, Germán el Alemán, para distinguirlos, Gerardo de Cremona, Abraham al-Faqih, etc., fueron descubiertos en el siglo XIX por el historiador francés Amable Jourdain, quien les llamó un college, entre comillas, en francés, no una escuela, entre comillas, como hoy se entiende, sino un grupo de personas dedicadas a un mismo trabajo. Primero bajo la protección del obispo Raimundo Jiménez de Rada, era raimundina, y después de los reyes castellanos hasta Alfonso X el Sabio, era alfonsina. Otro punto, y su labor era el trabajo intelectual. Por supuesto tradujeron y mucho, pero como científicos, filósofos y teólogos que estudiaban autores, por ejemplo, griegos como Ptolomeo, Aristóteles y Galeno, o árabes como Avicena y Al-Farabi, y tratados escritos en hebreo o árabe, como los del sabio judío Azarquiel o del iraquí Abu Ali al-Haytham, aunque también tradujeron libros de ajedrez, de dados y de cuentos como Kalila y Dimna. Otro punto, y no todos eran de Toledo. La primera gran ciudad musulmana de España, tomada por los cristianos en el año 1085,
y lugar desde entonces para mozárabes, castellanos y francos del ejército vencedor, y también para judíos y árabes de la ciudad. Como en otras ciudades, los cristianos encontraron grandes bibliotecas con obras que no conocían. En el Imperio Romano de Oriente, los árabes tradujeron, estudiaron y conservaron las obras más importantes de la Hélade, de Persia y de la India, y hasta de la China. Muchos castellanos emigraron a Toledo por la tolerancia con su idioma que arraigó. De las islas inglesas y de toda Europa iban gentes a estudiar a España. Hubo un gran renacimiento espiritual, intelectual, científico y tecnológico, económico y político, que se expandió a toda Iberia y después al resto de Europa. Los liberales clásicos necesitamos ya mismo una escuela de traductores conceptuales e ideológicos para reunirnos por encima de las diferencias religiosas. Fusionismo. Aprender a razonar. Hoy la palabra medieval, entre comillas, es casi un insulto. Se toma por sinónimo de atrasado, primitivo e irracional. Sin embargo, los medievales inventaron las universidades en el siglo XIII y con ellas un método excelente para enseñar a razonar a los jóvenes, basado en 7 materias distribuidas en 2 grupos de 3 y 4, llamados Trivium y Quadrivium. Y quien descubrió sus bondades en el siglo XX no fue un monje solitario en su celda, sino una guapa feminista y madre soltera, escritora de novelas policiales y obras de teatro, traductora del Dante al inglés, que trabajó en una agencia de publicidad, redactando anuncios como el del Tucán para la cerveza Guinness, y después se convirtió al anglicanismo, aunque sí fue hija de pastor y primera mujer graduada en Oxford, del grupo de J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y C.S. Lewis, el autor de Narnia. Se llamaba Dorothy Sayers, que vivió desde 1893 a 1957 y es la Ayn Rand cristiana. Hizo una gran contribución a la inacabada tarea de despejar mitos y prejuicios sobre la Edad Media y su gente. En su breve pero justamente célebre ensayo, abro comillas, las herramientas perdidas del aprendizaje, cierro comillas, se pregunta por qué las personas en general se ponen cada vez más ignorantes y burras a pesar de sus títulos y grados académicos. La respuesta es que desde la época de las escuelas lancasterianas y el sistema Montessori, asistimos a un permanente desfile de teorías educativas, cada cual más moderna, entre comillas, que solo crean confusión y desconcierto. Sayers se interrogó sobre la educación clásica. Primer punto: ¿a qué se parecían las escuelas y liceos en el pasado remoto? ¿Qué objetivos consideraban importantes para la educación? ¿Qué materias enseñaban y cuáles libros usaban? Así descubrió el Trivium. La enseñanza medieval se adaptaba perfectamente a las sucesivas fases de desarrollo evolutivo en la mente de un niño y un joven.
El trivium contenía 3 partes: gramática, dialéctica en el sentido socrático y retórica. Primer punto. A sus primeros 10 años de vida, el niño posee gran habilidad para memorizar grandes cantidades de material, aunque no puede entender su significado. Es el momento, y no en el bachillerato, para atiborrarle la cabeza de hechos y datos, tablas de multiplicar, teoremas, planetas y satélites, historia y geografía, fechas, eventos, clases de plantas y animales, y todo lo que se preste a la repetición y asimilación. Es el periodo gramatical centrado en un idioma, por ejemplo, el latín o el griego, para aprender y asimilar la estructura del lenguaje y los elementos en la oración, la disposición y funcionamiento de las piezas. Otro punto. De 12 a 14 o 15 años, el niño va entendiendo lo aprendido y comienza a estrenar su capacidad de raciocinio con preguntas basadas en la información reunida. Aprende cómo definir sus términos, hacer declaraciones a la vez sustanciosas y precisas y construir un argumento sólido, y cómo detectar debilidades, contradicciones y falacias en la tesis contraria. Es el periodo dialéctico y la lógica su materia principal, y se aprende qué estructuras gramaticales y categorías del pensamiento se corresponden entre sí, y con esas descripciones del ser que son predicados ontológicos de Aristóteles. Por eso hay una correlación estrecha entre expresarse bien y pensar bien. Otro punto. Y de los 14 a 16 años en adelante se pasa de la secuencia lógica de los argumentos a aprender cómo comunicar y presentar al público y a ejercer la crítica de una manera persuasiva y convincente, y además estéticamente agradable o al menos aceptable. Es el período de la retórica. La gramática contiene la información o el cúmulo de conocimientos. La dialéctica enseña los principios, las cadenas discursivas, las conclusiones y el entendimiento. Y la retórica, la expresión elegante, la comunicación eficaz, la presentación sagaz y atractiva. Está en la Biblia. Es el triple distingo entre conocimiento, entendimiento y sabiduría, referido por ejemplo en Proverbios capítulo 2 verso 6, capítulo 9 verso 10, libro de Daniel capítulo 1 verso 4, capítulo 2 verso 21 y Colosenses, libro de Colosenses capítulo 1 verso 9. Primer punto. La información no es poco importante o despreciable como tiende a pensarse hoy en día. Al contrario, es muy importante. Es la base y fundamento, y por ello viene primero en la secuencia. Otro punto, la inteligencia o comprensión, hoy también menospreciado, mediante el correcto razonamiento, lógicamente articulado, libre de errores o falacias. Otro punto, y por fin la sabiduría, coronación de las facultades cognitivas que no puede darse sin las dos anteriores fases o momentos. Una vez dominadas las herramientas del aprendizaje, entonces sí caben las asignaturas del quadrivium: aritmética, astronomía, geometría y música, y todas las demás que requiera el pensum o programa específico para una carrera determinada.
Primer punto. Se aprendía así, de esta manera, el uso apropiado de las, abro comillas, herramientas del aprendizaje, cierro comillas, antes de aplicarlas. El idioma y la lógica pueden ser aburridos, pero son para desarrollar la mente y hacerla capaz de dominar cualquier asignatura particular que venga después, humanística, científica, técnica o práctica. Otro punto. La moderna educación ha errado gravemente, en parte por haberse encandilado con el mito de la neutralidad filosófica de la enseñanza. No es posible neutralidad alguna en asuntos humanos. Sin embargo, así se han desalojado los valores del aula de clase y se ha puesto la carreta adelante de los bueyes, esperando que los estudiantes manejen gran número de temas y asuntos neutrales, entre comillas, antes de dominar las herramientas del aprendizaje. Sayers nos propone recuperar la educación clásica y para ello releer los grandes libros de la cultura occidental y apreciar sus enseñanzas. Y la metafísica y sus categorías aristotélicas, hace mucho tiempo eliminadas injustamente del saber filosófico y reemplazadas por la interminable historia de la filosofía o de la guerra entre las escuelas, cada cual destacando unilateralmente una dimensión o aspecto y eclipsando o negando los otros. Idealismo, materialismo. Empirismo, racionalismo. Personalismo, individualismo. Esencialismo, existencialismo. Principismo, pragmatismo, etc. Convoca a los cristianos, muchos de los cuales ya no creen en el razonamiento vigoroso y potente, porque lo suponen incompatible con la fe y la espiritualidad, como si el pensamiento flojo y la lógica incompetente fuesen signos distintivos de devoción y santidad. Y así enseñan a sus hijos y a sus alumnos. Sayers piensa que la cristiandad debe impulsar en Occidente el avivamiento intelectual que se requiere con urgencia, y no es precondición del avivamiento político. Son paralelos. La otra derecha. ¿Qué tanto saben los cristianos de su Biblia? A mediados de los años 80, la SBC, es la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, encargó al Instituto Gallup de ese país una encuesta sobre la muestra a nivel nacional de los churchgoers, entre comillas, o sea, los asistentes regulares a la iglesia cristiana de cualquier denominación, al menos una vez a la semana. Se medían los conocimientos bíblicos en 3 áreas: ética personal y familiar, mayordomía, gobierno civil y vida política. Y los resultados fueron muy impares. Primer punto. Casi todos los entrevistados conocían muy bien lo relativo a moral individual y familiar, citando incluso pasajes de memoria. Otro punto. Las lecciones de mayordomía solo eran conocidas por la mitad y no muy bien. Otro punto. Y las enseñanzas acerca del gobierno y la política eran casi desconocidas. La mayoría dijo, abro comillas, en la escritura no se habla de temas políticos, cierro comillas. Los directivos de la SBC vieron allí la causa del dispar comportamiento
de los cristianos contrastados con los patrones bíblicos de conducta. Primer punto. Los relativos a la vida personal y familiar son bien conocidos y por tanto pueden ser practicados. Por eso entre los cristianos hay menos alcoholismo y adicciones, trastornos mentales, divorcios, fracaso escolar, etc., que en la población promedio. Otro punto. Los conocimientos de mayordomía son menos recordados, por ende, menos practicados, y por ello las tasas de desempleo, pobreza, deudas crónicas y quiebra en los negocios son menores entre los congregados que en el resto, pero la diferencia no es tan grande como la anterior. Otro punto. Y los preceptos bíblicos políticos son harto desconocidos, y por eso los tremendos fracasos de Estados Unidos como nación. Si eso es en Estados Unidos, ¿qué queda para nuestra América Latina? Las medidas de Obama frente a la crisis no son de libre mercado. El Estado ha nacionalizado grandes bancos, entregado fuertes subsidios a la industria automotriz y estudia socializar toda la medicina. ¿Estados Unidos va al socialismo? En un sondeo nacional reciente de la encuestadora Rasmussen, se hizo la pregunta sobre, abro comillas, el mejor sistema económico, si el capitalismo o el socialismo, cierro comillas. Solo la mitad respondió que el capitalismo, y la respuesta no fue muy enfática. Aparte, un preocupante 20% declaró que el mejor sistema es el socialismo, y un alarmante 27% dijo no estar seguro. Si eso es en Estados Unidos, ¿qué queda para nuestra América? La izquierda nos dice, abro comillas, no es posible importar fórmulas extranjeras ajenas a nuestra idiosincrasia, cierro comillas. Igual respuesta daban a los libremercadistas en el siglo XIX los conservadores, lo que demuestra que la izquierda es la legítima heredera de todos los defectos de la antigua derecha conservadora y ninguna de sus virtudes. Por su lado, los liberales del siglo XIX se orientaron más por el, abro comillas, liberalismo, cierro comillas, ideológico de la Revolución Francesa, que era positivista, anticatólico y más mercantilista que liberal, que por el liberalismo económico tipo británico, que era más abierto y tolerante en religión. Llegado el siglo XX, optaron por el socialismo. Muchas de las críticas de la izquierda contra la derecha, abro comillas, del sistema, cierro comillas, son muy válidas. Es cierto que es dirigido desde arriba, en beneficio de unos pocos, y hunde al resto de la población en la más abyecta pobreza. Solo que no es el libre mercado que los marxistas llaman capitalismo, sino el mercantilismo, y ya muy mixturizado de socialismo, y que su más implacable crítico fue Adam Smith, unos 80 años antes que Marx y Engels terciaran en el debate liberalismo versus mercantilismo. No para aclarar los conceptos, sino para enredarlos. Pero la mezcla socialismo-mercantilismo es ahora a nivel global, por imposición del gobierno mundial. No es una conspiración.
es un hecho, no es un proyecto, es algo que ya existe y no es un secreto, es público y notorio.